sea, hay gente que tiene un problema crónico de procrastinación. Cuando nosotros procrastinamos, sentimos placer al final. Mi personalidad tiene un conflicto con la imposición. Cuando procrastinamos es porque hacer una actividad nos genera una emoción negativa. Que la procrastinación no es un hábito. La procrastinación es un recurso que tiene la mente. Hola, bienvenidos al podcast de la vida y otros demonios. ¿Quién les habla? Marcela Salazar y con ustedes. Laura Salazar. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de la procrastinación. Ese gran problema que afecta a muchos. A mí no me afecta, pero a muchos sí, bastante, bastante. Es un tema que atormenta a mucha gente que yo conozco, pero a mucha. Total, a mí en las mentorías de productividad con amor que yo doy, eh, es impresionante. Ese es el mal, que la gente procrastina mucho. Y bueno, detrás de eso hay más cosas de las que podemos creer. De acuerdo, te propongo, como ya es costumbre en este podcast, iniciamos el tema de cada episodio definiendo qué es procrastinar. Sí, yo preparé e investigué la definición de procrastinar para que todos estemos en la misma foto. ¿Te parece? Me encanta que arranquemos porque hay mucha, es más, yo ahorita te decía, hay gente que dice procrastinar, hay otros que dicen procrastinar. Entonces, qué chévere que tengamos claro realmente, además de cómo se dice, cuál es el concepto, o sea, qué es lo que realmente es procrastinar. Bueno, entonces, palabras más, palabras menos, procrastinar es aplazar o dejar una tarea para después. Pero vamos como a la raíz etimológica del concepto. Básicamente, procrastinar se deriva del verbo en latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, procrastinar es más que postergar voluntariamente. Y aquí es donde empieza o aparece otra palabra de la cual también se deriva procrastinar o por la cual también se conforma. Y es de la palabra griego o del antiguo griego acrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio, es decir, hacer algo en contra de lo que consideramos mejor. Entonces podríamos entender que procrastinar es dejar algo para después o postergar para mañana sin que nos sintamos totalmente cómodos con ello. Eso es lo que encontré con mi investigación. Claro, y yo creo que eso es lo más duro que le da a las personas, porque es que somos conscientes, yo me voy a meter ahí, aunque yo voy a decir somos por solidaridad, listo, pero yo no te sufro de ese mal, pero es que a la gran mayoría de las personas lo que más les duele de ser procrastinadores es que aplazan lo que saben que les sirve mucho, lo que saben que necesitan hacer porque es crucial para avanzar en un proyecto, en una meta personal, pero voluntariamente te autosaboteas. Bueno, pero entonces estás muy solidaria y todo lo que quieras, pero yo te voy a hacer una pregunta a calzón quitado y la vas a responder con total sinceridad. ¿En tu vida ¡Ay, Dios! ¡Qué realmente no susto! procrastinas con Muy bien, me encanta. Hoy que sabía que teníamos el podcast esta mañana, estaba pensando en eso. Yo dije, ay, yo no padezco como de eso. Yo no padezco de eso en el sentido de que eso sea un problema mío del pan de cada día, como lo es para la gran mayoría de las personas. O sea, hay gente que tiene un problema crónico de procrastinación. Pero yo sí soy consciente que yo tiendo a evadir aquello que tiene dos características. Una, que no me gusta, literal, no me gusta, no. O dos, cuando me imponen algo, porque mi personalidad tiene un conflicto con la imposición. Pero como te digo, yo puedo decir que no sufro de ese mal porque no es algo que a mí me pase todos los días con la gran mayoría de las tareas, o mínimo que me pase todos los días. No, a mí eso no me pasa. Porque también por mi personalidad yo soy muy determinada y tengo ese lema que no sé si era de una propaganda, que si es ya, es ya. Entonces, antes mi problema es que soy muy impulsiva, por eso antes es que cometo errores. Entonces tiendo, es más bien como hacer las cosas ya, tomar decisiones ya, actuar ya, ir ya por eso, no pensar tanto.
Obviamente que en un extremo, en una polaridad también es malo, pero por eso no sufro tanto de la procrastinación. Pero entonces aquí vamos a empezar a encontrar los orígenes y lo que yo también he visto tanto en la consulta que yo doy como en las mentorías de productividad, que hay algo más allá que quizás no querer hacer la tarea. Eso que estás diciendo es muy importante, porque yo creo, y no sé si soy de las pocas que lo cree, pero pues según lo que he leído y según como la autoobservación, he podido concluir que la procrastinación no necesariamente está relacionada con la productividad. Y entonces ustedes van a decir, ¿cómo así? Si procrastinar evita que yo sea productivo. Y sí, es posible que la... Esperen que aquí hay un gato que me está rasgando el puff. ¿Cuál hay Es ahí? posible, Cayetana. ¿Quieren saludar a Cayetana Ay, con después? razón. Vean, es posible que la procrastinación sea una de las causas por las cuales terminamos siendo no tan productivos. Sin embargo, yo lo que creo y lo que he podido concluir es que procrastinar está más relacionado con la mala gestión de las emociones. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así, Laura, que aplazar cosas y no hacer cosas está relacionado con no saber gestionar mis emociones? ¿O qué tiene que ver eso con las emociones? Pues resulta que cuando procrastinamos es porque hacer una actividad nos genera una emoción negativa. Nos genera pereza, nos genera fastidio, nos genera incertidumbre, nos genera incluso problemas de sentirse no capaz de realizar esa actividad o no lo suficientemente bueno para realizar esa actividad. Entonces, procrastinar lo que hace es que la emoción negativa nos supera y hace que terminemos aplazando la actividad porque no somos capaces como de darle la guerra a esa emoción negativa, no somos capaces de transformar esa emoción y finalmente preferimos huir de la situación, es decir, dejar de hacer o postergar para no afrontar esa sensación que nos genera. Eso es como lo que yo veo de cómo y por qué se origina la procrastinación. ¿Vos qué pensás? Exacto, entonces lo mismo. Y una recomendación que yo le doy a mis pacientes o a las personas que asisten a la mentoría cuando están postergando y postergando y postergando algo es pregúntese primero, o sea, antes de sentirse mal, pregúntese si usted realmente sí quiere hacer esa tarea o no la quiere hacer. En la comunidad de ser productivos que tenemos, que es una comunidad muy chévere, en donde nos acompañamos entre todos para elevar nuestro desempeño. Nosotros en estos días yo les hice una capacitación, una mini clase sobre cómo planear la semana. Y yo les decía que pues había que ver qué tareas pendientes quedaron de la semana anterior y que a mí me gustaba mucho llevar como el registro de las tareas que van quedando pendientes, porque en algún momento es importante uno poder identificar o preguntarse si esa tarea que vengo aplazando tanto, si es de mi agrado o no es de mi agrado. En muchas ocasiones nos montamos en la vaca loca de creer que tenemos que hacer las cosas porque dijimos que las íbamos a hacer o porque también generamos como un compromiso social de que me vean haciendo eso que en algún momento dije que iba a hacer. Pero siempre para mí el punto de partida es preguntarme y ser muy sincero y honesto conmigo y decir, venga, yo sí quiero hacer esto o no. ¿Por qué? Porque es que la vida cambia, las situaciones cambian, los intereses cambian. Yo muchas veces en mi vida me vi enredada con un montón de tareas que no eran productivas, pero que me sentía como obligadas a hacerlas porque me puse un día que las iba a hacer. Y sé que suena como ridículo, como ilógico, pero nos generamos unas propias presiones que no tienen como hay veces mucho sentido o que no se ajustan a la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en ocasiones procrastino tanto una tarea? Porque quizás yo en el fondo sé que no es tan importante hacerla o no es tan urgente. Entonces la aplazo, la aplazo o la aplazo. Ve, yo ahí también creo que hay cosas, ¿no? O sea, hay cosas que
nos hacen caer en la procrastinación y que no tenemos elección de decir de si realmente la quiero hacer o no, porque simplemente la tenemos que hacer. A mí, por ejemplo, me pasa con cosas muy operativas del trabajo. Hay cosas que no quiero hacer o cosas que no siento que estoy totalmente segura o no tengo todo el conocimiento para hacer y eso me hace que empiece a procrastinar. Entonces, uno qué hace con esas cosas que no puede o cosas a las que no puede renunciar o cosas a las que puede decir, no, pues simplemente no las hago porque las tenés que hacer sí o sí, porque o son una tarea que en tu vida personal pues, es responsabilidad hacerla o porque es una labor o una tarea tuya dentro de tu perfil y rol del trabajo. Yo ahí lo que creo que podemos hacer, que incluso lo mandé hoy en el grupo de Ser Productivos, les mandaba como una reflexión acerca de cambiar la manera en que nombramos las cosas. Y al empezar a cambiar la manera en que nombramos las cosas, empezamos a cambiar también el sentimiento asociado a esa cosa. Yo decía, voy a poner un ejemplo, tengo que hacer un acta de una reunión. ¿Cierto? Cuando yo digo tengo que hacer un acta de una reunión, que es algo que a mí particularmente no me gusta, ya el hecho de tengo que, ese nombramiento de tener que, empieza a generarme esa asociación negativa y lo que hace es reforzar esa emoción que me hace huir de la tarea. Mi recomendación para este caso puntual entonces es cambiar el nombre. ¿Qué tal si mentalmente empezamos a programarnos para decir, no tengo que hacer el acta de la reunión, sino voy a construir, no sé, un acta para que todos los puntos conversados en la reunión queden expuestos a todos los participantes y podamos hacer un seguimiento? O pensar, hacer un acta para la reunión me va a hacer plasmar todas las tareas y cosas que quedaron pendientes para un próximo encuentro. Entonces cambia un poquito y uno cree que no, pero la manera en que nombra las cosas también tiene influencia en el cómo las percibimos, ¿cierto? De pronto cambiar ese nombramiento empieza a ayudarte a que esa sensación vaya cambiando o se vaya transformando. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es buscarle el lado positivo a esa actividad que no necesariamente disfrutas hacer. Entonces, claro, cuando tú ya ves el lado positivo de eso, a lo que le estás sacando el cuerpo es, si hago esta acta, los puntos van a quedar organizados y voy a poder de alguna manera gestionar mejor mis responsabilidades, pues empieza a transformarse lo que significa el hacer esa actividad. Eso es como lo que yo pienso, porque con lo que tú decías es válido. Yo creo que de hecho una de las recomendaciones para evitar la procrastinación es renunciar a cosas que no queréis hacer, Al pero trabajo. también conscientes, pero también soy consciente que hay momentos en la vida que tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, pero hay que hacerlas. Entonces, esa es un poquito como mi recomendación un poco. ¿Qué pensás de eso? Que yo de pronto voy a parecer muy radical, pero es que uno no siente las cosas que siente porque sí. Obviamente, yo sé que hay mucha gente que me puede estar escuchando en ese momento y decir, ay Marcela, pero igual es que estoy procrastinando algo del trabajo, ¿cómo no lo voy a hacer? O, bueno, ya identifiqué que no me gusta, entonces no lo hago. No, pero entonces, pero quiero que piensen un poco más allá, vean. Mi invitación es que, vean, uno siempre debe tener, las personas, algo clave, las personas deben tener un lema y es uno siempre debe buscar sentirse bien. Si tú te sientes bien con lo que haces, si tú te sientes bien en tu trabajo, si tú te sientes bien en tu vida, yo ahorita antes de empezar este podcast les decía a Laura que estoy teniendo un tema con una rutina que tengo actualmente porque no me estoy sintiendo bien. Entonces Laura que me decía, pues cámbiala. Entonces, si uno no se siente bien, y yo ya identifiqué que yo vengo procrastinando una tarea porque yo no me siento bien haciendo eso, claro, hay que hacer el ejercicio primero de indagar qué es la emoción que hay ahí. Es que tengo miedo. Entonces, muchas veces, ¿por qué procrastinamos? Porque nos falta demasiado creer en nosotros. Cuando yo arranqué con Ser Elemental, yo una vez, yo me acuerdo que era como un segundo taller que yo iba a sacar. El primer taller que yo saqué fue el de mapa de sueños. Y luego saqué un taller que se llama Pedaleando los Sueños, que es como la segunda parte de ese taller,
que buscaba enseñarle a la gente pues a planear esos sueños que puso en el mapa de sueños. Porque yo veía que la gente hacía su sueño o su meta y se quedaba ahí en una cartulina. Eso fue época de pandemia, bueno, estaban también muy en boom, en boom pues los talleres virtuales y todo el tema. Y cuando vean, yo tenía el taller el sábado y era viernes y yo no había montado el taller. Y entonces yo el viernes en la mañana, yo me dije a mí, ¿qué me pasa? O sea, yo por qué vengo aplazando y aplazando y aplazando y aplazando el taller. Y me di cuenta que era que me daba miedo, porque me sentía impostora, es decir, sentía que lo que yo iba a enseñar quizás no era tan importante para las personas. Y después, entonces obviamente, pues ya uno ha trabajado su mente y tiene muchas herramientas, yo me dije, yo Marcela, ¿cómo que no? Si tú todos los días de tu vida lo que tú haces es planear, tú eres experta en planear, tú planeas hasta un desayuno, yo planeo todo. Yo planeo el menú de las comidas, o Marcela sea, planea, todo. Marcela planea las Exacto. novenas en diciembre. Todo, todo. Yo hago planeación de todo, desde los viajes, de todo. Entonces yo soy experta en planear, entonces yo me dije a mí misma, yo lo que tengo es miedo, me falta, no estoy creyendo en mí. Y literal me senté, me puse, o sea, dejé de procrastinar. Y me senté y monté la bendita presentación que tenía que montar. Y lo hice en un momento, lo hice Ve, rápido. eso pasa mucho. A mí me pasa demasiado. Cuando estoy procrastinando en una tarea y empiezo a sacarle el cuerpo, a sacarle el cuerpo, cuando me hago consciente de eso, yo siempre soy de acción. Entonces digo, nada, de malas, lo hago ya. O sea, cuando lo decido, o sea, eso sale en par patadas. O sea, literalmente me rinde demasiado. Y esa es otra recomendación, porque yo sí creo que hay cosas que definitivamente no podemos dejar de hacer porque las tenemos que hacer, incluso ni siquiera en el trabajo, porque yo le puedo decir, si hay cosas en el trabajo, entonces renuncie, no, porque en la vida personal uno también tiene cosas que no les gusta hacer. Por ejemplo, las personas tienen que organizar el closet, lavar los baños, y a la gente no es que le gusten mucho esas actividades por lo general. Entonces yo sí creo que hay veces hay sí o sí que hacer cosas que no necesariamente disfrutamos y que tendemos a procrastinar con esas actividades, pero entonces estoy de acuerdo con vos en que lo primero que hay que hacer es identificar el sentimiento asociado a, o la emoción mejor, la emoción asociada a esa actividad que te está haciendo procrastinar y ver de qué manera empiezas a gestionarla para poder pues, resolver lo que tienes que resolver, que creo que es muy importante. Exacto, entonces uno podría Ahora, decir una cosa que la muy procrastinación importante. podría ser hasta un gran regalo Hace no sé cuántos para... episodios, creo que como 4 episodios, nosotros hablábamos de los hábitos. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, en ese episodio vos dijiste algo que a mí me quedó sonando y que en este momento de mi vida no estoy de acuerdo con eso. Y es que vos dijiste que no había hábitos malos, creo que fue, que no hay hábitos malos, ¿cierto? Que Que no habían hayan hábitos. hábitos nocivos. Eso, creo que lo dijiste porque yo dije hábitos buenos o hábitos malos, entonces tú dijiste que no necesariamente había hábitos malos. Para mí, creo que la procrastinación sí puede convertirse en un hábito malo. ¿Por qué? Cuando nosotros procrastinamos sentimos placer al final, porque dejamos de hacer algo que no queríamos hacer y de alguna manera nos quitamos esa emoción negativa que hacía que no hiciéramos eso que había que hacer. Entonces, como eso nos da placer, y sí, señores, nosotros tenemos eso, yo lo anoté por acá, tenemos eso que Pero es aprendemos que como te por voy a corregir repetición. algo. A ver, Es que la procrastinación no es un hábito. La procrastinación es un recurso que tiene la mente para quitarse una tensión Marce, que le genera una situación. pero lo que estoy queriendo decir, lo que estoy queriendo decir es que al, la procrastinación puede llegar a convertirse en un hábito, porque lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, y de tanto hacer se me vuelve costumbre. Y cuando se me vuelve costumbre, se convierte en un hábito tóxico porque realmente estoy procrastinando con muchas de las actividades de mi vida diaria, porque es algo que se vuelve repetitivo. Y hay gente que literalmente procrastina todos los días. ¿Por qué? Porque dentro de su vida hay actividades que no ha acomodado, que emociones que no ha solucionado y que finalmente terminan siendo pan de cada día. Por eso es que para mí la procrastinación no es que sea un hábito, llega a convertirse en un hábito cuando lo hacemos de manera constante.
porque como claro, sentimos placer al eludir y al decirle chao a una emoción negativa, pues lo seguimos repitiendo porque pues nuestro cerebro aprende por repetición. A eso es lo que me refiero. Pero entonces vos Sí, pero consideras es que no más es un un hábito, está recurso, bien. es como un as bajo la manga, exacto, es un recurso mental, así se llaman, y es como, imagínate que un recurso mental es como un as bajo la manga que tiene la mente y ¡fua! Lo activa. Y claro, si tú estás con mucha frecuencia haciendo cosas que no te gustan, por ejemplo en tu trabajo, es que a mí me llega gente con problemas de procrastinación, pero con una alta insatisfacción en su trabajo del que hace mucho tiempo no ha querido tomar una decisión. Entonces, obvio, a ti se te va a disparar el recurso, se te va a disparar, se te va a disparar, se te va a disparar todo el tiempo. Entonces la gente cree eso es lo que hay que empezar a transformar. La gente cree que es un hábito, no. ¿Por qué yo marco tanto la diferencia? Porque cuando tú comprendes que la procrastinación es un recurso que tiene tu mente, es decir, vean, acuérdense que yo siempre lo he dicho, la mente siempre va a querer ayudarnos, siempre. Lo que pasa es que sus métodos no siempre son tan buenos. Que no ayude tanto, Entonces, que no ayude tanto. sí. Entonces, ¿qué dice la mente? Ay, no, ella está angustiada por eso, está sufriendo, está tensionada. ¡Chum! Saquémosla de ahí y pongámosla a ver la serie. O pongámosla a hacer la tarea que no tiene que hacer hoy, pero que se puso a hacerla. O pongámosla a lavar los platos de la casa, que no sé por qué se puso a hacerlas ahorita, pero se puso a hacer. Porque tu mente te quiere ayudar y te quiere quitar esa sensación de tensión que te genera esa situación. Sea tensión, sea miedo, sea inseguridad personal, sea asumir un riesgo, sea validarte ante los demás, o sea, imagínense todo lo que hay detrás de la procrastinación. Entonces es un recurso. ¿Y por qué es tan importante que ustedes no se me coman el cuento de que es un hábito? Porque cuando yo sé que es un recurso, yo me hago una gran pregunta y es, bendito, ¿yo para qué estoy usando esto? Y entonces tú te empiezas a responsabilizar de tu emoción, de esa emoción que encubre la procrastinación. Pero es que, a ver, que hábito es solamente un concepto. Uno puede también hacerse responsable de los hábitos y de hecho dentro de ser productivos, dentro de toda la comunidad, nosotros promovemos la adopción de hábitos de manera responsable, de manera consciente. Igual, digamos que para mí hábito puede ser muy conceptual, va a variar mucho el contexto en el que la palabra sea interpretada. Pero, por ejemplo, para mí sí hay Ujú. hábitos buenos y hábitos malos, y dentro de los hábitos malos está el perder tiempo, el procrastinar, el, qué sé yo, consumir demasiado TikTok y escuchar Bad Bunny. Ujú. Muy bien, Bueno, como listo. esto está tenso y no logramos como ponernos de acuerdo, entonces la invitación no es que No, vayan pero a es que no comer, nos tenemos que poner de acuerdo. que yo sé, pero para pasar al siguiente tema, que está relacionado. A ver. Ustedes verán si le llaman hábitos, si le llaman recursos, si le llaman refugio, si le llaman como quieran llamar. Ahora, una pregunta importante, a ver si también tenemos la misma discusión. ¿Vos crees que hay personas que tienen mayor tendencia a procrastinar que otras? Sí. Ah, Y sí está ves, y yo creo que basada, ¿tú crees que no? a ver, ¿cuáles son Está tus basado, razones? mi concepto está basado en la estructura de personalidad. Ah, Según bueno. la personalidad que tú tienes ciertas características que pueden promover a que tú procrastines. Recuerden que la personalidad se conforma a través de neurocomportamientos programados, ¿cierto? No vamos a hablar de ese tema porque ese es otro tema y bueno. Imagínense que usted Porque tiene un te montón quedas de hablando sola. Sí. No, porque me toca explicar mucho. Entonces, porque es un gran tema conceptual, entonces no vamos a hablar de eso. Después, de la personalidad vamos a hablar en otro podcast y creo que te voy a proponer que invitemos a alguien para ese tema. Uy, pero eso sería como poner a alguien en el asadón. Ay, no. Acá todo el mundo se divierte con nosotros. Es verdad, pero entonces hagamos una cosa, invitamos a alguien, pero yo lo que hago es opinar, porque yo pues en esos temas sí ya no me meto porque hablaré de la personalidad mía. Pero sí, también de eso se trata.
Ay, me encanta. Bueno, el caso es que hay neurocomportamientos programados que crean pues una personalidad y yo he visto pues dentro de mi experiencia profesional que sí hay características en las personas que hacen que procrastinen. Por ejemplo, hay un cierto tipo de personalidad que tienden a ser inseguros, no voy a decir el nombre, pero es una persona que tú y yo conocemos, que tienden a ser inseguros, que le tienen mucho miedo a iniciar nuevos proyectos, que buscan validar mucho eh, sus decisiones en los demás. Entonces es muy posible que, por ejemplo, ese tipo de personalidad tienda a procrastinar más fácil. Ese es mi argumento. ¿Tú por qué dices que no? Bueno, Di tu respuesta que yo tengo otro argumento además. a ver, yo no, yo creo que estamos de acuerdo, solo que vos, para mí la procrastinación no es como un mal. La procrastinación es una consecuencia de, por ejemplo, un tipo de personalidad que una personalidad que sea muy, que disuada mucho, una personalidad, como vos lo dijiste, que sea inseguro o insegura. Entonces creo más bien que más que sea como una maldición o que sea un código con el que uno nace en los genes y entonces usted va pasando por la camilla al hospital y le van asignando usted procrastina y usted no. Yo más bien creo que puede darse que sea más relacionado a ciertas personalidades y que adicional, pues finalmente también tenga que ver con eso que he dicho durante todo el episodio y es que puede ser más común o presentarse con mayor frecuencia la procrastinación con personas que suelan no gestionar demasiado bien sus emociones, que no se preocupen por eso, que dejen como pasar las cosas. Entonces creo que si bien hay personalidades que pueden ser como más con una mayor tendencia a la procrastinación, sí creo que cualquier persona puede caer en eso de la procrastinación siempre y cuando no sea responsable de su entendimiento y gestión como emocional. A eso es lo que iba. Sí, totalmente. Entonces vean que ya vamos como concluyendo, ¿no? Entonces también se basa pues en tu tipo de personalidad, también se basa en tu manera de gestionar la emoción, ¿cierto? Y de abarcarte a ti mismo, ¿sí? De qué recursos, de qué herramientas. Y también se basa pues en el autoconocimiento que cada uno tenga de sí mismo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, sé que uno de mis mayores retos por mucho tiempo ha sido creer en mí misma. Siento que he trabajado muchísimo en eso con la acción, pero cuando yo empecé con Ser Elemental era mi piedra del zapato, o sea, el no creer en mí misma, y siento que de pronto le puede pasar a la gran mayoría de los emprendedores, el no creer en uno mismo lo sabotea a uno muy feo, y uno procrastina y genera un discurso negativo hacia sí mismo, en fin. Pero también creo, y bueno, y esto sí está sustentado científicamente, más que de una conversación, y es que en neuropsicología se plantea que hay tres tipos de cerebros, o sea, los seres humanos tenemos tres cerebros en uno, se llama el cerebro triuno, y hay un cerebro instintivo, que es ese primer cerebro, un cerebro emocional, que es ese cerebro que abarca el sistema límbico, y hay un tercer cerebro que es la neocorteza, que es el cerebro mental, ¿cierto? Cada persona tiene un cerebro dominante. Espérate, según lo que hemos estado hablando, la procrastinación puede tener su origen en el cerebro límbico, es decir, en la primera capa. Si usted está No, procrastinando mucho, procure pasar de capita, ¿no? no, no es así. No, pero sí va por ahí. Yo ya te vi tu intención y es muy interesante, pero no, déjame termino la No información. entendí nada. El caso es, ay, ¿cómo que no? O sea, tenemos tres cerebros. No, pues Cerebro eso yo lo sé. instintivo, cerebro emocional, cerebro, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienden a ser cerebro mental son personas muy analíticas, que se basan mucho en el conocimiento, su emoción base es el miedo, son muy metodológicas, prevén mucho el riesgo. Entonces mira que uno podría pensar que las personas con cerebro mental tienen mayor eh,
riesgo de ser procrastinadores, que un instintivo que es un carro loco, o que un emocional que siente mucho y también se puede volver muy reactivo a partir de sus emociones. En cambio, el mental que todo lo Ah, bueno. planea, que todo lo analiza. Bueno, pero entonces no es que tengamos uno de los tres cerebros. Tenemos tres, solo que hay personas que han desarrollado más uno que otro o que lo usan para ciertas circunstancias. Exactamente. Bueno, para finalizar, recomendaciones para, ¿qué será? Transformar la Dejar la procrastinación en procrastinación. acción. Pero ¿cómo me vieron ahí? Recomendaciones para dejar la procrastinación e ir a la acción. Hay un lema que tú tienes que ¿Cuáles a mí son me las tuyas? encanta mucho. Hay un lema que tú tienes que dice como que si lo hago ya y termino rápido. ¿Cómo es que tú dices? Ah, pues entre más rápido lo haga, más rápido termino. Eso, a mí me encanta ese lema. Es más, escríbelo por favor porque a mí siempre se me olvida. Entre más rápido lo haga, más rápido termino. Y tú la otra vez, y literal, eso se puede volver un mantra para las personas. Entre más rápido lo haga, más rápido termino. Entre más Y rápido lo sabes haga. qué, Porque era lo... Dime. eso me da placer, porque me hace pensar en cómo me voy a sentir después cuando lo termine, en todo En lo la que voy a poder hacer, recompensa. en la recompensa. Y además en el sentir que ya lo hice, o sea, ya salí de eso. Entonces, entre más rápido lo hago, más rápido lo termino. Y vea, corro como flash. A mí me encanta, es más, espérate que lo voy a anotar aquí, porque es que siempre se me olvida y me gusta mucho esa frase. Pero Entre entonces más hay rápido. muchas cosas que debes hacer, porque yo lo digo mucho. Sí, uno podría hablar ahí de... hay que evaluar qué son los niveles de insatisfacción. Estoy Bueno, insatisfecha. A ver, entonces, recomendaciones, recomendaciones. las tuyas primero. ¿Tú qué tienes? No tengo, estoy pensando. Y Marcela no hace las tareas. Esas son las diferencias, diferentes personalidades. Bueno, la primera mía, pensar en el objetivo y desagregar tareas, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así? Les voy a poner el mismo ejemplo de siempre. Yo quiero correr la maratón, que son 42 kilómetros, pero no lo puedo hacer si ese es mi objetivo, pero no desagrego las tareas. Entonces yo tengo que poner mis tareas y entender que me guste o no, cada tarea es necesaria para llegar al objetivo. Y el objetivo es algo que yo finalmente sí quiero, ¿cierto? Entonces, si quiero correr los 42 kilómetros que tengo que hacer entrenamiento de fortalecimiento 3 veces a la semana. Tengo que correr 5 veces a la semana. Tengo que ta. Entonces, cuando logro plantearme como el objetivo o la meta y veo cada una de las actividades, logro comprender que cada una de esas tareas o actividades es necesaria para poder cumplir el objetivo. Y eso me hace hacer o mentalmente lo entiendo como un checklist, como si fueran pasos que voy dando. Entonces, no se me hace como todo un mundo esa cosa que no quiero hacer, sino que simplemente lo veo como un requisito para algo que quiero y se me hace como más fácil o dejo como esa procrastinación porque entiendo que finalmente eso me va a llevar a algo que sí quiero y que sí voy a disfrutar. Entonces eso es lo primero, plantearme el objetivo y meter esa actividad con la que estoy procrastinando como una lista de tareas para llegar al objetivo. La otra que yo sí me pongo, que creo que vos dijiste ahorita que no recomendabas, es fechas de cumplimiento. A mí no hay nada que me genere más escosor conmigo misma, escosor, no, o sea, mírenme pues la literatura de la procrastinación. En este El podcast, en cada episodio tecnicismo. tenemos la literatura de tema. Entonces, realmente me da como incomodidad, o sea, me da incomodidad incumplirme a mí misma e incumplir mis fechas acordadas conmigo misma, que mi agenda depende de mí misma. Entonces eso es como el mayor incumplimiento, porque yo le puedo quedar mal a alguien, pero seguramente es porque era algo que yo no controlaba. En cambio, cuando es algo que yo tengo como la manera de maniobrar y porque es mi agenda, es mi tiempo, realmente incumplirme me da demasiado duro. Entonces yo sí, y además que me reta, entonces yo me pongo en el calendario objetivos. Entonces, por ejemplo, en estos días teníamos el objetivo de terminar el diseño del planeador en una fecha. Y para mí esa era la fecha límite. Quisiera, no, tuviera pereza, tuviera sueño, quisiera procrastinar o no. Por ejemplo, a mí con el diseño del planeador, que pronto lo van a poder comprar, ya les entregaremos toda la información.
había algo que me daba demasiada pereza y era hacer como un redimensionamiento de las piezas diseñadas. Eso era una actividad que me generaba como ganas de procrastinar. ¿Y cómo les parece que finalmente, al ver la fecha ahí en el calendario, yo dije, nada, o sea, lo tengo que entregar mañana, o sea, lo tengo que dejar listo para mí misma mañana. Y sí o sí, eso me obligó a hacerlo. Que lo disfruté más o menos, al final lo hice, ¿cierto? Yo sí soy de, marica, en la vida hay cosas que no, o sea, vos en la vida no puedes ser como Wendy en la pradera o como se llama esa muchachita, pues que va feliz con la vida con una canasta llena de manzanas. Hay cosas que hay que sacarles el tiempo, hay que sacarles como la dedicación y demás porque hay que hacer. Entonces, eso por el lado, el tema de planeármelo en la agenda, poner una fecha particular. Y Yo lo tengo otro otro que tip sí es, a ver, que está relacionado precisamente con esa frase tan magistral que tú dices de si lo termino rápido, si lo hago rápido, lo termino rápido, y es pensar en la recompensa, pensar en eso que vas a obtener luego de que hayas salido de esa tarea. eso está también muy relacionado a mi primer tip, que es pensar en el objetivo. Al final el objetivo puede ser entendido como la recompensa. Bueno, y tengo otro tip, que es mi ¿Cuál último, es y ese? es aprender a renunciar o a decir no. Porque muchas veces, ahí Ujú. estoy con vos, hay actividades a las que sí podemos decir no y a las que sí podemos renunciar. Y por buena gentes, por todos, por lambones, por queridos, por la razón que sea, terminamos diciendo que sí, sabiendo que no lo queremos hacer o que no se ajusta como a nuestro proyecto o lo que sea, y decimos sí, 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 aprender a decir no a las cosas que en definitiva no queremos hacer y que tienen la característica de que podemos renunciar a ellas, me parece fundamental. Muy bien. Y mi tip último, termino yo cerrando esta sesión de tips, es tráquese ese sapo de primero. En productividad hay una técnica que se llama, es más, hay un libro y todo que se llama Tráguese ese sapo, que habla de que cuando tú haces la planeación de tus tareas, identifica cuál es la tarea que menos te gusta. El libro llama a esa tarea el sapo más feo. Entonces, la invitación es a que hagan esa tarea de primero. O sea, dentro de todas las actividades que van a hacer en el día, haga esa de primero. Es decir, comas el sapo más feo de primero. Bueno, y para terminar, un aporte a eso último que dijiste de tráguese ese sapo. Y es que cuando uno sale de las cosas que más congestión le generan o que más maluquera le generan de primero, hace que al final te termines disfrutando más el resto de las cosas. Porque no vas a estar con la mente en tengo este pendiente, tengo que hacer esto, no lo he querido hacer, no sé qué más. Cambio, si sales de eso, ya lo chuleaste, sentís esa recompensa, te sentís bien y vas a poder estar más enfocado en las actividades posteriores que es posible que disfrutes más, pero vas a estar más enfocado porque no vas a tener como esa maluquera de tengo que hacer esto y no lo he hecho. Entonces, por eso también es bueno lo del tráguese el sapo primero. Si ustedes tienen otra recomendación para transformar la procrastinación en acción, déjenla en los comentarios para compartirla con la comunidad que nos ve. Recuerden que le pueden dar like a este episodio, lo pueden compartir con las personas que ustedes consideren que necesitan escucharnos o que necesitan escuchar sobre la procrastinación y nos pueden seguir tanto en Spotify como buscan el podcast de la vida y otros demonios y en YouTube en el canal de Ser Elemental van a la pestaña de podcast y ahí pueden seguir para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo episodio. Entonces, Marce, si quieres, despidámonos y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, y algo importante, hoy hablamos mucho de la comunidad Ser Productivos. Las personas que quieran unirse a esta comunidad, que también es gratuita la participación, pueden ir a la cuenta de Instagram ser.elemental y en el enlace que encuentran en la biografía está el enlace que los va a llevar a la comunidad de Ser Productivos. Recuerden que no tiene ningún costo y que antes es muchísimo lo que van a recibir ahí. Esto también es para solo las personas que quieran ser realmente productivos, o sea, que estén súper comprometidas con mejorar la productividad. Es como la condición que ponemos para que estén en esa comunidad. Ya saben, hemos recibido muy buenos comentarios del podcast y estamos muy contentos. Nos gusta mucho que puedan alimentar su vida y su día a día con estas conversaciones que Laura y yo tenemos acá,
que sé que son muchas conversaciones que ustedes tienen con sus amigos o que tienen internamente mientras hacen cualquier actividad. Entonces, sé que me han dicho que se ríen mucho, que se divierten mucho. Eso también nos encanta, que se ríen. Nosotros también aquí nos reímos mucho. Y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.